Bienvenidos al debate de France 24. Soy Ángela Gutiérrez, gracias por acompañarnos. España se prepara para las elecciones legislativas del domingo 28 de abril, por tercera vez en 4 años, en un paisaje político complejo. Este voto es considerado el más fragmentado de los últimos años en un escenario de bloque que rompe definitivamente las ideologías clásicas de izquierda con el Partido Socialista PSOE y de derecha con el Partido Popular PP, que perdieron su bipartidismo desde las elecciones de 2015 y que hoy comparten el espacio con los nuevos actores. El partido, por un lado, Ciudadanos, de centro derecha, Unidas Podemos, claramente de izquierda, y con el que podría ser un nuevo inquilino en el Congreso como la quinta fuerza, el partido de ultraderecha Voz, para otros no ultraderecha, que ya entraremos a debatirlo en los próximos minutos. ¿Cómo serán las alianzas para asegurar la gobernabilidad del país? ¿Qué papel juegan los indecisos, los independentistas y la llegada de Voz? ¿Regresará la extrema derecha después de casi 4 décadas? ¿Quién ganará las elecciones generales? Para responder a estos y otros interrogantes nos acompaña desde Barcelona la señora Chantal Molde-Alba. Ella es profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona y analista política. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Desde Madrid, Elis Gassengel, nuestra corresponsal en España. Hola Elis, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y desde nuestros estudios en Bogotá nos acompaña el señor Antonio Díaz Morales, él es decano de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Gracias por acompañarnos. Un placer. También está con nosotros en nuestros estudios el señor José Ángel Hernández, él es analista político y doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá en Madrid. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de la cuenta de Twitter France24 en español. Deje sus comentarios con el numeral El Debate F24. Antes de empezar, miremos quiénes son los líderes de los grupos parlamentarios que se disputan un lugar en el Palacio de la Moncloa. Aquí con las imágenes del primer debate de esta semana. A menos de una semana de las elecciones, España tiene 8 millones de votantes indecisos. Los 4 candidatos principales buscaron convencerlos en el primer debate electoral de la campaña. El independentismo en Cataluña centró gran parte de las intervenciones. Los partidos de derecha reprocharon al actual presidente y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ser demasiado tibio frente a las formaciones separatistas, quienes podrían ser claves en la formación de gobierno. Lo escuchan, es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. Lo oyen, es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Por su parte, Sánchez apeló a la mayoría progresista que lo llevó a la presidencia hace 10 meses con una moción de censura contra el conservador Partido Popular. Yo les pido que el próximo 28 de abril hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad, contra la corrupción y contra la crispación como forma de hacer política. Su principal opositor, Pablo Casado, esgrimió sus políticas liberales y defendió la unidad de España. Quiero crear empleo y bajar impuestos para todos, mejorar las pensiones, la educación y la sanidad para todos, garantizar la unidad de España, la seguridad, la libertad para todos. A pesar de que Sánchez lidera los sondeos, estos le dan una victoria insuficiente para formar gobierno. Su principal aliado es Pablo Iglesias, de la coalición de izquierdas Unidas Podemos, quien hizo un llamado al cambio. Nosotros hemos podido cometer muchos errores, pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Y lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad. Por ahora, ni el bloque de izquierdas ni el de derechas alcanza la mayoría necesaria para gobernar. Los indecisos serán determinantes. Comienzo con usted, señor Antonio, y le pregunto por qué el voto de ahora está tan fragmentado. ¿Qué pasó para tener que llegar a esto? Bueno, yo creo que primero hay una tendencia mundial, que hay un cierto desencanto hacia los partidos tradicionales. En España estamos ya casi cerca de 40 años de bipartidismo y lo que de alguna forma cada uno de los votantes ha estado viendo en determinadas comunidades autónomas, recordemos que España tiene 17 comunidades autónomas, pues ha ido viendo siempre pues algunos escándalos políticos tanto en un lado como en otro. Eso ha llegado a el desencanto y hacia un tema que se decía que era la regeneración política. La regeneración política que se ha querido entender en unos partidos, pues cambiando los políticos que tenían liderándolo, lo ha hecho tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pero a su vez también
han aparecido unos nuevos jugadores dentro del escenario que han fragmentado mucho más la opinión, y yo creo que lo que estamos viviendo es algo que se está viviendo en otros países. Ahí tenemos a Macron, ahí tenemos a Suma Trump, también la crisis económica. que todo eso pues han estado generando un poco la inquietud de la gente de decir, bueno, los partidos tradicionales no han sabido solucionar los graves problemas que pueden encontrar en un país, ¿por qué no dar gente nueva que pudiera llegar? Evidentemente lo que nos ha pasado siempre es que cuando hay crisis económica, pues eso lo que hace es genera un detonante a la hora de poner el voto, y ahora mismo pues 5 son muchos o pocos, depende de cómo se entienda, porque lo que está claro es que dentro de esos macropartidos había muchas tendencias, y ahora algunas de esas tendencias pues se han ido separando. Entonces pues va a ser muy interesante ver, porque hasta ahora los dos grandes macropartidos dependían mucho de partidos regionalistas que podían dar el gobierno en determinadas situaciones, y ya pasó en el pasado, ¿no? Y ahora pues está mucho más abierto, con lo cual es necesario poder ponerse de acuerdo mucha más gente. José Ángel, su explicación a esta fragmentación, a esta división que está viviendo España. Bueno, yo difiero un poquitín, Antonio, con respecto a este tema, sobre todo porque es cierto que la economía sí ha condicionado las opciones políticas nuevas. En el caso de Podemos surgió en un contexto de crisis importante, pero también de corrupción, ¿de acuerdo? Pero el caso de la aparición de Vox no se debe estrictamente a la cuestión política, ¿no? A la cuestión económica, sino que se debe también a una cierta interpretación por una parte importante del electorado de la tibieza de los partidos políticos tradicionales con respecto a lo que estaba ocurriendo en Cataluña, ¿no? Difícilmente veríamos este contexto que estamos viendo actualmente en el conjunto de España sin el golpe de Estado que se intentó dar en Cataluña, ¿de acuerdo? Si eso no hubiera pasado... Son varios factores finalmente los que hacen esa fragmentación. Pero claro, a ver, el votante de Podemos, que es el que rompió el bipartidismo en un principio en elecciones pasadas, sí estaba muy condicionada por la cuestión política, por la cuestión económica, por la cuestión de la corrupción. Pero el votante de Vox yo creo que está más preocupado por la unidad de España, por la regeneración de la política, por firmeza y fuerza con respecto a los intentos de sedición de la mitad de Cataluña, en definitiva, o del gobierno de Cataluña. El caso es que son un poco distintas cada una de las circunstancias, pero lo que es evidente es que el bipartidismo pasó a mejor vida en España de una manera clara y evidente, sobre todo porque hay una cosa que no se dice. Y es que Vox, el partido que no estaba el otro día en el debate, pero que fue el vencedor del debate precisamente por no estar, pues tiene en contra a la prensa, tiene en contra a los partidos tradicionales, tiene en contra a eso que ellos llaman la progresía. Y de ahí su explicación, que Vox va a ser un capítulo más adelante, pero de ahí su explicación de ultraderecha antes de entrar al debate. O sea, no es un partido de ultraderecha. En los mítines de Vox no hay gente con el brazo en alto, ni banderas franquistas, ni se cantan himnos fascistas, ni ninguna cosa de esas, como ocurre en otras partes de Europa, ¿no? Bueno, ya vamos a ahondar en eso. Es una escisión del Partido Popular. Vamos a ahondar más adelante en ese, con Vox y con Cataluña. Le pregunto ahorita a la señora Chantal, el voto de ahora, ¿cuál es la razón de que esté tan fragmentado, de que esté tan dividida España? Bueno, mis compañeros han dado muy bien las explicaciones, ¿no? En un clima de crisis económica y de corrupción y de déficit democrático surgen en las elecciones del 2015 dos nuevos partidos, que es Ciudadanos a nivel nacional y Podemos. Digo Ciudadanos a nivel nacional porque Ciudadanos ya existía desde hace 10 años en el ámbito catalán. Ciudadanos es un partido que nace con el problema catalán y con la sensación de abandono de muchos catalanes que ven cómo tanto el PSOE como el PP van pactando siempre con minorías nacionalistas para mantenerse en el poder. Por eso nace Ciudadanos hace 10 años. Y el paso que dio en 2015 Ciudadanos fue presentarse a nivel nacional. Por lo tanto, podemos decir que el bipartidismo se rompe en el 2015 con la aparición de 4 partidos nacionales y el bipartidismo, como decían mis compañeros, ya se entierra por completo en estas elecciones del 2019 porque aparece también un quinto actor que, no olvidemos, en el fondo ya existía. Lo que pasa es que no obtuvo
no obtuvo representación ni muchos votos ha sido a raíz de las elecciones andaluzas, que ahora hablamos de Vox, pero que Vox ya existía también, pero tenía muy pocos votos. Bueno, le pregunto ahorita a nuestra corresponsal Elis Gasengel, ¿por qué se llega a este momento? Elis, usted que tuvo la oportunidad de cubrir las elecciones en Barcelona, hasta ahora en Madrid, tiene ese contexto, ¿por qué sucede esto? Pues sí, como lo acaban de comentar, la fragmentación llega sobre todo después de las grandes crisis que ha sufrido este país estos últimos años. En 2015-2016 ya se hablaba del fin del bipartidismo español después de 40 años de hegemonía tanto del PP o del PSOE, que gobernaban casi siempre en mayoría absoluta. Pues ya después del 2015-2016 la fragmentación se realiza a partir de la crisis económica, y ya este año podemos decir que la fragmentación es aún más grande después de la crisis catalana, que fragmentó obviamente la política catalana y también la política nacional, ya que cualquier partido español debía pronunciarse a favor o en contra de la independencia de Cataluña y del referéndum de autodeterminación que se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017. Señor Antonio, ¿quién es el gran rival en este momento de Pedro Sánchez? ¿Abstencionismo, Casado, quién? Yo, bajo mi punto de vista, evidentemente creo que una parte es el propio electorado del Partido Socialista, que tiene ahora mismo dudas. Dudas porque me parece que si ha habido algo que ha quedado después de estos dos debates ha sido generar más dudas en el electorado del Partido Socialista. ¿Qué le están cobrando? Y yo creo que eso va a hacer que, aparentemente, hoy había un estudio que salía que decía que había como 500.000 votos que podían desaparecer de los que ya tenían ellos contabilizados en las estimaciones, de los cuales como más o menos 170 decían que se podían ir al partido Podemos, es decir, a la izquierda, y que había otra parte, que se podría llegar a ir a Ciudadanos, y probablemente otra parte a abstenerse. Es decir, ahí ahora mismo yo creo que para mí la gran duda va a estar en la abstención. ¿Qué va a pasar con todos esos votos que unos calculan en el 40, en el 35, que están en el aire, que no sabe la gente qué hacer? Me decían también que había habido mucha gente que estaba votando por correo, más que en otras ocasiones. O sea, es decir, hay cosas que hacen prever que a lo mejor los escaños que ya estaba contabilizando en las primeras estimaciones el Partido Socialista se pueden caer, y ahí sí que nos genera ya una duda totalmente abierta, porque como ya sabemos que no va a haber un gobierno en mayoría absoluta, que ha sido, como bien decían desde Madrid, que ha sido un poco la tendencia que ha habido en España durante muchos años, que siempre había un partido que gobernaba en mayoría, como ya no va a ser mayoría, eso abre el tablero de las negociaciones de una forma tremenda. José Ángel, ¿quién es el gran rival, por así decirlo, de Pedro Sánchez? ¿Está usted de acuerdo con ese señor? Bueno, el rival de Pedro Sánchez es el conglomerado de partidos que se llaman de derecha, en definitiva, que serían el propio Partido Popular, ese centro que es el Ciudadanos, y la incógnita de a ver cómo se comporta el electorado con respecto a ese nuevo partido político que llamamos Vox, ¿no? A ver, hay algunos datos que nos dan un poco la medida de cómo ocurrirá la cuestión, sobre todo porque la cosa está muy igualada, muy igualada, de tal manera que cada voto se juega de una manera tremenda. Pero en el lado del gobierno, del lado del señor Sánchez, inexorablemente tendría que apoyarse en los partidos independentistas. Y eso, pues, le ponen un brete. Por eso, en los debates que se han dado en España, por ahí es por donde le entraban los demás partidos. Usted y ha dejado clara la postura. A los sediciosos, va a negociar con ellos, a los que no quieren España. ¿Cómo va a gobernar usted un país con los que quieren destruir el país? ¿Y él ha dejado claro su postura frente al independentismo? No, en absoluto. Siempre queda ahí en una especie de el if, sí, puede ser que no, puede ser que no, que sí, no. Que por cierto, es la postura siempre de Sánchez. Sánchez, una de las características que tiene, y que es evidente incluso hasta para el más lego, es que es un animal político, que quiere mantenerse en el poder a cualquier circunstancia, y eso condiciona toda su manera de actuar en la política. Puede negociar con cualquiera. El caso es que en el lado de la derecha, la acusación al lado de la derecha es que van a negociar ustedes con la ultraderecha, se dice en el caso de Vox, que es un partido constitucionalista, nunca pone en solfa la Constitución, ni pide una dictadura para España, ni ninguna cosa de esas. Pero claro, por ese lado es por donde hay que dar palo a ese otro conglomerado de partidos que se llaman de derecha, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta que
en el imaginario popular, en el sottovoce que decimos los ciudadanos de a pie, es ver cuánto va a sacar Vox o no va a sacar Vox. Porque el voto de Vox es vergonzante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que va a votar a Vox no lo dicen las encuestas, porque puede ser estigmatizado. ¿De acuerdo? Sabemos que en Barcelona, por ejemplo, y Chantal me podrá llevar la contraria si no es así, puede sacar hasta 3, 4 en Barcelona. Decir en Barcelona que vas a votar a Vox es buscarte un problema bastante grande. Eso pasa en otras partes de España y yo creo, intuyo, puede ser que me equivoque, Vox dará la sorpresa en las elecciones de este año, de este domingo. Perdón. Esa es la tendencia. Le pregunto ahorita, señora Chantal, ¿cuál es el gran rival de este animal político, como lo dice el señor José Ángel? ¿Cuál es ese gran rival? Y también para que nos responda lo que él le preguntaba sobre el partido Vox. Bien, bueno, yo creo que los políticos, y con esta fragmentación del voto, no son rivales. Yo creo que cada líder político tiene que defender su programa, sus ideas. Ahora es el momento de votar, de convencer al máximo número de electores cada uno. Luego ver los resultados que, como decían mis compañeros José Ángel y Antonio, pues no se sabe y no valen las encuestas porque va a haber sorpresas, nadie lo sabe. Y entonces yo soy partidaria de no hablar de rivales. Yo creo que es que hay que fomentar la cultura del pacto. Entonces, ¿cuáles son los pactos posibles? ¿Y qué quiere la gente? Yo creo que aquí hay dos combinaciones. O se unen los partidos constitucionalistas, todo el que quiera defender la Constitución, o bien se une uno con los partidos separatistas. Es que yo veo solo esas dos combinaciones. Con esto quiero decir que las animadversiones que pueda haber entre políticos, pues bueno, eso es otra cosa, pero lo importante es lo que desea la gente y lo importante será que los políticos capten qué es lo que verdaderamente quiere la gente. Si la gente está pidiendo, por favor, pacten entre ustedes, que yo creo que es el futuro y que tenemos que adoptar una nueva cultura política de pacto sin bloques. Aquí, señora Chantal, le contesta el señor José Ángel. Le contesta el señor José Ángel a lo que usted está diciendo. No, yo quería pues redundar en lo que comenta Chantal. Y recordemos que Chantal está hablando desde Barcelona. En una de las partes de España en las que los constitucionalistas son acosados a diario. ¿De acuerdo? Por eso la esperanza de una parte importante de los que nos sentimos españoles, ¿de acuerdo? Estemos donde estemos desde el punto de vista geográfico, pues es el de que los partidos constitucionalistas y por ellos también defensores de la unidad de España, pues lleguen a un acuerdo, incluido en este caso Vox, que vuelvo a decir que no pone en solfa ni pide un vuelco en cuanto a abandonar el sistema político de democracia y de respeto a los derechos humanos y todo lo demás que trae este sistema político que tanto nos ha costado conseguir, ¿no? Hay algunas diferencias en el tema de la migración también, no solo la unidad de España, sino también el tema de la migración, el tema de esta imposición de lo políticamente correcto con respecto al feminismo, a la homosexualidad, al aborto, que eso divide a los españoles y que hasta ahora no había planteado ningún partido en cuanto a discusión. Sí, en la sociedad uno hablaba con los amigos y demás y cada uno tenía sus opiniones, pero los partidos políticos no se metían en ese asunto. De repente y ahora lo volvieron visceral. De repente llega Vox y fuerza a los demás partidos a hablar de eso, ¿no? De la dictadura de la progresía a la que se refieren continuamente Abascal, que por cierto salió del Partido Popular y cuando estaba en el Partido Popular yo no lo escuchaba decir estas cosas, ¿no? Pero ahora pues ha aunado el sentido de opinión de los que habían estado callados hasta este momento en España durante estos años, sobre todo los últimos años, ¿no? Señor Antonio, le pregunto ahorita, vimos en diciembre las elecciones en Andalucía, una coalición de partidos entre el PP, entre Vox y entre Ciudadanos. ¿Podría esto ser una tendencia para las elecciones del domingo? Bueno, recordemos que ya había habido antes un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos también. O sea, es decir, entre los dos, no con Vox, que es el nuevo protagonista. Anteriormente habían estado, con lo cual lo que sí creo que es importante, lo que ha dicho Chantal, es vivimos una cultura nueva para ciertos políticos que es tener que negociar. Y tener que negociar es tener que acercarse uno
unos a otros. Evidentemente que va a haber bisagras, va a haber que jugar en cada uno de los escenarios y estamos en una situación en la que además hay una serie de factores que están en el aire, que son latentes. Es también el sentido europeo o no de la gente, ese voto emigrante que cada vez se van incorporando más. España tiene una población ya de emigrantes bastante significativa y que han ido a buscar incluso hasta los partidos clarísimamente de izquierdas han ido a buscarlo. Podemos hace nada, estaba hablando incluso hasta de bajar el voto a los 16 años. O sea, están buscando de alguna forma arañar votos de donde sea, por lo que yo creo que dice José Ángeles, estamos en una situación en la que todo es factible y cada escaño va a contar. Entonces, con este escenario probablemente vamos a tener un Tetris político, porque va a haber que ver cómo se pueden poner de acuerdo unos y otros, teniendo en cuenta además una salvedad, y es que sigue habiendo una bolsa importante de votos indecisos que no lo vamos a saber hasta el domingo. 39%. 39% de indecisos. Tantos votos ahí. Probablemente lo que ha pasado estos 2 días con las dos intervenciones de estos partidos en televisión, algunos indecisos habrán tomado posición y yo creo que no hay nadie que pueda hacer ahora mismo una estimación estadística correcta de lo que va a ser el voto, pues porque lo que decía antes José Ángel es verdad, hay mucha gente que no te va a decir abiertamente lo que va a votar. Y si lo dice es simplemente por querer de alguna forma quitarse de en medio a la persona que le está haciendo la entrevista, pero hasta que no tenga esas encuestas van a tener probablemente poco valor, porque recordemos lo que pasó en Andalucía. En Andalucía se preveía un escenario totalmente diferente del que salió. Exactamente. Le pregunto ahorita a nuestra corresponsal Elis Gassengel, que ha hecho trabajo de campo, que ha estado con los distintos partidos, pues ¿qué pistas dan ahora los indecisos? ¿Qué se puede prever con este grueso de la población para el domingo? ¿Cuáles son las pistas? Pues como lo acaban de comentar, como todo el mundo sabe que ahora serán elecciones que serán decisivas sobre todo al nivel de los pactos, de los llamados bloques, pues los indecisos sobre todo se mueven en el interior de estos mismos bloques, entre el PSOE y Unidas Podemos. Muchos votantes de la izquierda dudan entre votar a Pablo Iglesias o a Pedro Sánchez, y en el bloque de la derecha pues más o menos lo mismo, dudan entre PP, Ciudadanos y Vox. Solo el votante de Ciudadanos, según el CIS, la última encuesta del CIS del inicio de abril, que recuerda que casi 49% de los votantes que votaron a Albert Rivera, Ciudadanos, en 2016 ahora están dudando, y 21% de estos indecisos votarían a PSOE o a Albert Rivera. Son los únicos indecisos que podrían pasarse del llamado bloque de la derecha al llamado bloque de la izquierda. De acuerdo, señor José Ángel, usted con esos indecisos, ¿de dónde es que provienen? Claro, es que, igual que sabemos que los votos de Vox en una parte proporcional importante son del Partido Popular, antiguos votantes del Partido Popular, Vox es un partido transversal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir un partido Pues transversal? que puede morder y arañar votos desde la extrema izquierda o de la izquierda hasta la derecha más derecha. Está claro, ¿no? Esto ha pasado en Andalucía. En barrios en los que ganaba Izquierda Unida o ganaba el Partido Socialista, Vox sacó bastantes votos. Esto ya ha ocurrido en otros momentos en la política internacional. Recordemos que Le Pen en Francia, el Frente Nacional, donde más votos saca es donde ganaba antiguamente el Partido Comunista, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, también el caso de Ciudadanos, que es un partido fundado por gente de izquierdas en cuanto a su fundación, ¿de acuerdo? Que fue fluctuando con Rivera, antiguo afiliado al Partido Popular, fue fluctuando hacia el ámbito de la derecha, pues entonces ahí se mueve en una tierra de nadie que puede sacar votos también tanto al PSOE como al Partido Popular. También en el caso de Unidas Podemos puede perder votos a favor del PSOE. La radicalización de Sánchez es lo que explica esa necesidad de sacar votos en ese caladero que es Podemos, pero también esta última moderación que exhibe y que nos llama la atención el señor Iglesias, pues puede hacer que algunos votantes que eran votantes de izquierda, que votaron al Partido Socialista, ¿no? Pues vuelvan otra vez a su lugar de origen, ¿no? O sea que los votos fluctúan y pueden moverse de cualquier lado y desde cualquier lado. El fenómeno Vox será medido en las urnas. ¿Qué cree usted que se espera con Vox? Esa quinta fuerza que se proyecta para este domingo. Lo que hemos estado viendo en las encuestas del CIS, que al principio ponía muy poco valor, es después de lo que pasó en Andalucía le empezaron a dar más valor. Pero yo creo que no hay nadie ahora mismo que
diga abiertamente que va a votar a un partido como Vox. Lo mismo que puede haber gente que diga que va a votar al Partido Popular. ¿Por qué entonces su resonancia constante? ¿Por qué la resonancia hacia Vox en los medios de comunicación con los mismos partidos? O sea, el votante de Vox no dice abiertamente que va a votar Vox. Yo creo que lo va a hacer en las urnas y lo va a hacer sin exclamarlo delante de nadie. Y los periodistas lo que se han encontrado ha sido con la noticia en Andalucía del reflejo que ha habido en Vox, que es un partido que aparentemente pues, no tenían en el radar y ahora de repente está tomando un papel importante. El no haber estado en las intervenciones que ha habido de estos debates, pues evidentemente yo creo que le ha dado votos y eso, pues yo creo que para aquellas personas que estaban en contra del establishment de los políticos y de todo lo que ha estado pasando estos años y que decíamos al principio del debate, pues evidentemente va a ser algo que van a tener en cuenta con el partido Vox. Y yo creo que no hay nadie, ni los políticos mismos, ni tampoco los propios sondeadores, o sea, los que están haciendo los sondeos electorales, tienen una idea clara de exactamente cuál va a ser la horquilla. Lo que sí sabemos, y es una cosa evidente, es que va a ser algo importante a la hora de sentarse en la mesa de negociación, porque ya los primeros aproximaciones que hacen ya le dan un papel relevante, un papel bastante relevante, y ahí es donde vamos a tener que ver en qué situación se quedan digámoslo así, los dos bloques principales que serían para mí Unidas Podemos con el Partido Socialista o Ciudadanos junto con el Partido Popular. Esa otra participación va a ser la que va a generar un poco hacia dónde van esas negociaciones, ¿no? Yo creo que son importantes. Hasta el último minuto vamos a empezar a ver. Yo creo que va a ser hasta la última hora que vamos a estar viendo cambios que probablemente sean bastante significativos en lo que la gente espera hoy en día. O sea, yo no me creería ahora mismo las estimaciones de voto. Le pregunto entonces ahorita a la señora Chantal, ¿cómo ve el protagonismo de Vox para el domingo? ¿Qué va a pasar con este partido y quién lo está apoyando? Yo creo que todo es una incógnita. Comentaban antes, ¿no?, que ha tenido mucha repercusión mediática. Yo coincido con mis compañeros que ha sido a raíz de las andaluzas y creo que también ha subido desde que hubo el tema de lo de la declaración de independencia en Cataluña. Lo hemos pasado todos muy mal y creo que también ha sido alimentado. Porque ya digo, Vox ya existía antes, pero ha tenido un resurgir cuando toda España ha visto lo que está pasando en Cataluña, que es verdad que es muy, muy grave. Es muy grave, por lo tanto creo que se refuerza con estos hechos que han ocurrido en Cataluña tan graves y es un misterio en qué se va a traducir. Pero yo creo que lo que hay que hacer es respetar a todo el mundo, que todos actúen, que saquen los votos y que luego pacten. Y yo creo que lo que hay que evitar es hablar de trincheras, de bloques, de izquierda y derechas. Creo que esa no es la filosofía para la política del futuro. Señor José Ángel, le pregunto ahorita por Cataluña. ¿Cuál es la solución que cada partido le da a que es otra de las claves para las elecciones del domingo? A ver, cada partido tiene su táctica o estrategia con respecto a Cataluña. La cuestión es que si la aplicación por parte del Partido Popular en la época de Rajoy y ahora con Sánchez dio resultado con respecto a Cataluña, si la cuestión menguó, si todos nos sentamos a conversar, si resulta que las ansias independentistas de una parte de los catalanes ha menguado, o el respeto a la mitad de Cataluña, por lo menos la mitad de Cataluña que no quiere la independencia, pues se ha acentuado, hay más respeto, además. Yo pensaría que no a estas alturas. Por eso surge un poquitín estos partidos que piden mano dura con respecto a lo que ha ocurrido en Cataluña. El mismo Rivera, que es catalán, recordemos, y que surge en esa comunidad autónoma. El Partido Popular de Casado es distinto al que era el de Rajoy. Ha dicho, hoy lo estaba leyendo, que el primer día cuando llegara aplicaría el 155, o sea, intervendría la comunidad catalana, y Vox no digamos, que lo lleva pidiendo desde siempre y que surge en parte por la tibieza que supone una parte del electorado con lo que había ocurrido en Cataluña. Es verdad que una parte importante del electorado español con respecto a Cataluña, que es lo que usted me pregunta, quiere más determinación, ¿de acuerdo? No tanto
negociación improductiva, por decirlo de alguna manera. Porque, sea cual sea esa determinación, pero quieren una determinación. Una persona, yo mismo, que ya voté, ¿no? Yo he sentido durante todos estos años, y yo me mojo en este caso, no tengo ningún problema, porque no soy político ni estoy en política, pues hombre, yo hubiera pedido más determinación con respecto a Cataluña. No puede ser que un señor, un racista, un señor que es anacrónico en Europa en cuanto a sus planteamientos, como el señor Torra en Cataluña, esté mandando en el gobierno, o que el señor Pujol, corrupto conocido por años, ¿de acuerdo?, esté en la calle, o que si saques una bandera española en Gerona, pues te partan la cara, o que acosen a nuestros representantes de orden público, o que acosen a nuestros políticos, sean quien sea. ¿Eso ha menguado con Rajoy o menguó con Sánchez? Pues no. Y eso es lo que explica en parte la aparición de personajes como Casado, que son la versión del Partido Popular más dura, o la aparición de un señor como Abascal, que también tiene su origen en el Partido Popular, desde la derecha, más derecha desde el punto de vista geográfico. Señor Antonio, le pregunto ahorita a usted las soluciones para esta Cataluña polarizada y el domingo, ¿qué se espera? Bueno, yo viví 3 años en Barcelona por temas laborales, y yo ya, se intuía, estudié hasta el año 2010, se intuía de alguna forma una presión social muy complicada. Recordemos además que es una comunidad autónoma que ha tenido un desarrollo importante, con una parte importante de migrantes desde otras zonas del país y que han ido llegando, y curiosamente, bueno, pues lo que se tomó fue una determinación, yo creo, durante mucho tiempo por parte de los partidos, precisamente, que tenían mayorías absolutas, de aceptar de alguna forma ceder ciertas cosas en los colegios, como la propia historia que se contaba de la relación de las distintas comunidades autónomas de España. Y hay además un sesgo tremendamente curioso en las noticias que yo veía y que escuchaba allí en relación a cuál era la relación que mantenía Cataluña con el resto de comunidades autónomas, o la capacidad que tenía Cataluña de poder seguir estando en la Comunidad Europea si ellos toman la determinación de poder salirse. Ese tipo de cosas ha generado de alguna forma una presión social tremenda. Yo tengo familia, además muy reconocida, mi familia tiene muchos años allí en Cataluña, pues que han tenido que, de alguna forma, evitar estos temas de conversación en casa. Incluso algunos altos presidentes de compañías muy reconocidas catalanas no pueden ir a restaurantes normales porque les han estado increpando simplemente por haber tomado decisiones de sacar los centros administrativos, digamos, a nivel fiscal de Cataluña hacia otros sitios, con todo lo que había ocurrido. Es decir, ahora mismo lo que está claro es que el clima que se vive, y entiendo que la que mejor lo puede decir es Chantal, que se vive en Barcelona, yo las últimas veces que he estado, es un clima que yo no había vivido en el 2010. O sea, ahora mismo hay una crispación tremenda, y es una pena porque yo creo que lo que ha pasado ahora mismo en los últimos meses con el Partido Socialista no ha estado, porque él decía que lo que había que cambiar era el tono. Yo no he visto que el tono haya servido realmente para eso que se decía. O sea, que tenemos una situación complicada porque es una situación que tiene una raíz muy profunda. ¿Quién va a ser el próximo presidente del gobierno español? Pues no lo sé. Me gustaría tener la bola de cristal para poder decirlo, porque la cuestión está más empatada, por decirlo de alguna manera, que nunca. Pero lo que sí es cierto es que nos jugamos muchísimo los españoles el futuro de nuestra patria, y nos jugamos muchísimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la convivencia, ¿de acuerdo?, y de la integridad territorial. Rápidamente, señor Antonio, ¿quién será el próximo presidente? Yo creo que no lo vamos a saber ni siquiera el propio lunes. Yo creo que va a haber toda una... ¿Cuándo lo sabremos? Creo que la sensación es que va a haber un periodo de unos días de negociación para poder saber cuál de ellos puede ser. Porque ahora mismo ni la bola de cristal, ni creo que ningún programa de Big Data podría darnos ahora mismo una proyección. Señora Lo que Chantal, sí creo es que es muy difícil. Sí, total. Señora Chantal, su respuesta. ¿Quién será el próximo presidente del gobierno español? Pues al igual que mis compañeros, es imposible decirlo, no lo sabrán ni ellos ni tras los resultados de las votaciones, porque estará todo muy fragmentado y habrá que pactar. Lo único que puedo decir como catalana, como española, es que deseo un presidente que piense en el interés general de todos los españoles, y que a ver si empezamos un nuevo ciclo político en el que no tengamos que depender de partidos nacionalistas que intentan mirar solamente por sacar privilegios y beneficios para unos cuantos. Que pensemos en la igualdad de todos los españoles. Eso es lo que
mi deseo. Elis, la percepción en las calles, hoy en Madrid, en Barcelona, donde usted ha estado, ¿quién será el próximo presidente del gobierno español? Pues es la pregunta que todo el mundo se hace. De hecho, estos indecisos podrían decidir este mismo domingo su papeleta. Lo que también se preguntan los españoles no es tanto quién será, sino si siguen las encuestas, si son los resultados como siguen las encuestas, cuándo, porque podría ser otro bloqueo político como ocurrió en diciembre de 2015 y otra vez convocar a los españoles en las urnas en algunos meses para decidir otra vez quién sería este presidente. Gracias, Elis, por acompañarnos en el debate. A la señora Chantal también desde Barcelona, gracias por acompañarnos, y a nuestros invitados en los estudios de Bogotá, muchas gracias por estar con nosotros y darnos este panorama de lo que se espera para las elecciones del domingo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias.